En este video les voy a explicar unos problemitas que vamos a estar viendo en la segunda unidad, que es control estadístico de la calidad. Aquí ustedes ya han visto las tablas de frecuencia. Nos vamos a empezar a determinar las frecuencias, la absoluta, la relativa y el porcentaje. Antes de entrar a ello, a las tablas, vamos a ver de qué se trata. La frecuencia absoluta es el número de ocasiones que el dato se presenta en la muestra. Es decir, cuántas veces tenemos un número, cuántas veces se repite. Frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces las acumuladas simplemente va haciendo la sumatoria de lo que ya tenemos anteriormente. Frecuencia relativa es el índice de veces que aparece el dato dentro de la muestra con relación al tamaño de muestra. Es decir, aquí vamos a dividir la frecuencia absoluta entre n. N es el tamaño de muestra, es decir, cuántos datos recopilamos, y la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de las relativas. Min se refiere a el valor mínimo que se encuentra dentro de la muestra, max se refiere al valor máximo. Nosotros vamos a estar recopilando datos, son cantidades o números, y min es el número más pequeño, max es el número más grande. El rango es la diferencia de este máximo y este mínimo. El número de clases es la cantidad de agrupaciones de los datos recolectados. Cuando tenemos muchos datos, no podemos hacer una tabla individual para cada uno de estos datos. Entonces es indispensable agruparlos en esto que se llama clases. Para obtener el número de clases, vamos a sacar la raíz cuadrada de n, que es la cantidad de datos más 1. Primero sacamos la raíz de n y después sumamos 1. Y nos vamos a quedar con el número entero. No podemos utilizar una fracción, porque son cuántas clases tenemos. Pues tenemos que dar un número entero. Y el aumento de clases es el rango de los valores abarcados por clase. Aquí vamos a dividir rango entre número de clases. Este aumento de clases nos va a ayudar para saber cuántos datos abarcan en una clase. Vamos a verlo esto hasta el problema número 2, pero es importante mencionarlo ahorita para cuando lleguemos a ello saber de qué estamos hablando. Les voy a encargar dos tareas. En este video voy a explicar un problema, que es un ejemplo, y les encargaré dos problemas distintos. Voy a explicar solamente la introducción a cada uno de estos problemas que les voy a encargar de tarea. El problema de ejemplo es el siguiente. Cuando se hace una recolección de datos, obtenemos datos que no están agrupados. Es como si no estuvieran organizados. Es como si ustedes hicieran una encuesta y no tienen ordenado los datos. Entonces lo primero que se debe hacer es ordenarlos, de preferencia de menor a mayor, para así determinar los valores mínimos y máximos. Más adelante también nos ayudará este orden para determinar la mediana y la moda, pero hasta el momento esto nos va a servir para el mínimo y el máximo. Y de esta forma nosotros es más fácil que contemos cuántos datos tenemos, cuántos 5 hay, cuántos 6, cuántos 7, etc. Es más fácil que tenerlo todo revuelto. Ya que los organizamos, ya que los agrupamos, vamos a llenar los datos en nuestra tabla de frecuencias. Aquí vamos a hablar de cuántos 5, cuántos 6, cuántos 7 tenemos para poder resolver la tabla de acuerdo a las frecuencias que nos están pidiendo aquí. En la tabla nos pide que comencemos con la frecuencia absoluta. Cuando se refiere el 5, vamos a contar cuántos 5 tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Continuamos con el 6. ¿Cuántos tenemos? 2. Y así lo hacemos consecutivo con todos los números que estamos tomando en cuenta de los datos agrupados. Ahora, la frecuencia acumulada va sumando cada número. Primero, en este renglón tenemos el 4. Y en el siguiente renglón, el que hace referencia al dato número 6, sumará 2 más 4. Así consecutivamente, y hasta el final debemos de tener nosotros la cantidad de datos o la cantidad que vale n. Si n es la cantidad de datos que tenemos, en este caso tenemos 20 datos completos. Si sumamos 4 más 2 es igual a 6. Si sumamos este 6 más 2 es igual a 8. 8 más 2 es igual a 10. 10 más 6, 16 y 16 más 4, 20, que es igual a todos los datos que tenemos. Ahora, para determinar
la frecuencia relativa, debemos de tomar en cuenta la cantidad de datos que tenemos. En este caso es 20, ¿sí? Es n. Y vamos a dividir la frecuencia absoluta entre n para obtener estos datos que tenemos aquí. Punto 2, punto 1, punto 1, punto 1, etc. Y la frecuencia relativa es lo mismo. Aquí ponemos punto 2 y después vamos a sumar punto 2 más punto 1, punto 3 más punto 1, así consecutivamente, y debemos de obtener siempre un 1 cerrado, 1.0. Ahora, para obtener los porcentajes y los porcentajes acumulados, vamos a utilizar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada respectivamente. Vamos a multiplicar cada uno de estos valores por 100 y así obtenemos el porcentaje y también obtenemos el porcentaje acumulado. Punto 2 por 100, 20. Punto 1 por 100, 10. Hasta llegar al final y hacemos lo mismo con la columna de la frecuencia relativa acumulada. Punto 2 por 100, punto 3 por 100, hasta llegar a 1 por 100 y nos debe de dar 100%. Esto se refiere al 100% de los datos. Podemos interpretar la información de manera gráfica. Para la primera y la segunda tarea solamente haremos estas grafiquitas que son los histogramas. Para las demás ya no lo tomaremos en cuenta, solamente para estas dos primeras. Yo sé que ustedes ya saben ya saben realizar los histogramas y a lo mejor puede ser un poquito tardado para hacerlo. Entonces vamos a enfocarnos más en la tabla de frecuencias. Muy bien. Ahora, para la tarea 1, ustedes tienen estos datos, tienen 20 datos y deben de agruparlos. Ya que los agruparon, van a llenar la tabla de frecuencias, así como en el ejemplo. Muy bien, vamos a comenzar con la primera columna, que es los datos. ¿Cuántos 15 tenemos? ¿Cuántos 16 tenemos? ¿Cuántos 17, 18, 19 y 20 tenemos? Y a partir de ahí podemos nosotros terminar nuestra tabla. Esto es de tarea más la gráfica. Para el ejercicio número 2, ya tenemos más datos, tenemos 30 datos. Entonces vamos a agruparlos y determinamos el máximo, el mínimo, el rango, el número de clase y el aumento de clase. Los agrupamos y así conocemos que el mínimo es el 1 y el máximo es el 20. ¿Okay? Aquí lo obtenemos. Para obtener el rango vamos a restar el máximo menos el mínimo. 20 menos 1, 19. El número de clases es la raíz cuadrada de n. ¿Cuánto vale n en este problema? Pues hay que contar los datos. En este renglón tenemos 10 y tenemos 3 renglones. 10 por 3 son 30 datos. Esta raíz cuadrada, esta formulita del número de clases es igual a 6.47. Nosotros vamos a redondear a el entero superior, el entero en este caso que es el más próximo, el 7. ¿Por qué no estamos redondeando hacia abajo? Porque esta formulita nos está diciendo que se necesitan más de 6, que los datos que nosotros tenemos no caben en 6, necesitamos 6.47. Y si nosotros forzamos meter estos datos en 6.47, no van a caber, sabemos que no hay espacio para ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Redondeamos un número arriba, así nos aseguramos de que sí quepan todos ellos en el rango, en el número de clases que estamos nosotros indicando. Ahora, el aumento de clases se refiere a cuántos datos van a aumentar por cada clase. Ahorita lo vamos a ver en la tablita, a lo mejor queda un poquito más claro. Y es dividir el rango entre el número de clases, es decir, 19 entre 7. Y también vamos a utilizar el entero superior, el entero inmediato superior. Vamos a llenar la tablita de frecuencias y aquí notamos que tenemos dos columnas distintas al ejemplo y al ejercicio número 1. Aquí ya estamos considerando el número de clases y entonces dijimos que teníamos 7. La clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, los intervalos límite inferior y límite superior hacen uso del mínimo, pero vamos a comenzar un número antes del mínimo. Un número que se encuentra antes del 1 es el 0. Vamos a comenzar con el 0. Y ese sería nuestro límite inferior. Y el límite superior es el número
que le vamos a añadir de acuerdo a lo que determinamos con el aumento de clase. Con el aumento de clase nosotros dijimos que íbamos a aumentar 3. Pero ¿por qué vamos a comenzar con un número antes de nuestro mínimo? 0 más 3 va a ser 0 en el límite inferior y 3 en el límite superior. Después, para la clase número 2, comenzamos con 3, que es donde nos quedamos aquí, y sumamos 3 de aumento de clase, va a ser de 3 hasta 6. En el siguiente renglón comenzamos con el 6, de 6 más 3, que es el aumento de clase, y así lo hacemos hasta llegar al final. Nos queda algo más o menos así. Y me gustaría explicar esto un poquito, haciendo mucha énfasis en estos valores, en estas desigualdades, este signo de menor que y menor igual a. X para la clase son los números que se van a considerar para las frecuencias. Es decir, para este renglón nosotros vamos a considerar este rango que está siendo definido aquí, que es el límite inferior y hasta el límite superior. X va a hacer referencia a todos esos números. ¿Por qué X es mayor que 0? No es 0, es mayor que 0. Un número mayor que 0, el que sigue, el inmediato, el entero inmediato es 1. Aquí está, este es nuestro mínimo. Aquí yo estoy contando el 1. Y aquí en este signo, menor igual a 3. Entonces me dice que yo voy a considerar los números que se encuentran atrapados aquí. 1, 2 y hasta 3, porque me dice igual a 3. Menor o igual a 3. Entonces voy a contar cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que yo voy a poner en mi frecuencia absoluta. Ahora, para el número de clase número 2, voy a partir de este 3. Al poner X mayor que 3, no estoy considerando el 3. Aquí no voy a contar el 3. Estoy diciendo un número mayor que 3, pues es el 4. El entero superior inmediato es el 4. No me está diciendo que sea X mayor o igual a 3. Eso no. Esta es la diferencia que nosotros debemos de tomar en cuenta. Vamos a contar el número mayor que 3 y va a ser el 4. 4, 5 y este signo me dice menor o igual a 6. Entonces vamos a considerar para la clase número 2 4, 5 y 6 y los vamos a contar para la frecuencia absoluta. 4, 5, 6, voy a contar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. Y así voy a hacerlo para toda la columna. Hasta aquí les voy a ayudar en el ejercicio 2 y ustedes deben de completar la tabla además de hacer el histograma. Muy bien chicos, nos vemos el lunes, espero que tengan buen fin de semana. Hasta luego.